Queremos resolver la desigualdad compuesta y expresar mediante la notación de intervalo. Mirando nuestra desigualdad compuesta, aviso cómo se ve como tenemos dos desigualdades combinadas juntas. Cuando escrito en este formulario, este representa dos desigualdades conectadas por y si comenzamos en el medio, una de las desigualdades sería de izquierda a derecha, como vemos aquí en rojo. El otro es de la lectura media de derecha a izquierda. Así que el aviso en azul tendría 3, 4x es mayor que menos 13. Is greater than negative 13. Y en rojo, tenemos 3, 4x es menos que o igual a 1. Aviso en azul el símbolo de desigualdad señalando el menos 13 y aviso de que todavía está aquí. Así que estos dos son equivalentes. Así que ahora vamos a resolver ambas de estas desigualdades, gráficos ambos en la línea de números, y luego interpreten los gráficos para determinar cuándo ambas desigualdades serán verdaderas porque es una y mirando nuestra primera desigualdad en azul, queremos aislar x. Entonces, el primer paso aquí será deshacer este más 3 restando 3 en ambos lados. Esto sería 0, así que tenemos 4x es mayor que menos 16. Y ahora vamos a dividir ambos lados por menos 4 y recuerda cuando resuelve una desigualdad, si dividimos o multiplicamos por un número negativo, tenemos que revertir el símbolo de desigualdad. Así que esto sería x pero reversaremos esta desigualdad así en lugar de mayor que será menos que, entonces menos 16 dividido por menos 4 exasiemens más 4. Así que ahora vamos adelante y el gráfico x es menos de 4 exaneutones azul en la línea de números. Aviso de que 4 no satisface esta desigualdad, y por lo tanto no está en el intervalo. Para hacer un punto abierto en más 4 y luego por menos de 4, tenemos una flecha a la izquierda. Y ahora solucionaremos la desigualdad en rojo. Y hacer lo mismo. Así que de nuevo el primer paso será restar 3 exaneutones a ambos lados. Sería 0. Tenemos 4x es menor o igual a 1, 3 exasiemens, 2. Y ahora tenemos que dividir ambos lados por menos 4, y de nuevo estamos dividiendo por un negativo para tener que invertir el símbolo de desigualdad. Entonces esto será x. En lugar de menos o igual a, será mayor que o igual a, y entonces menos 2 dividido por menos 4 sería más 2 4 o más 1 2. So x es mayor o igual a más 1 2 o el 1 2 estaría en algún lugar aquí en la línea de números. Aviso de que más 1 2 satisface esta desigualdad. Así que lo hacernos un punto cerrado en más 1 2, y luego para números mayores a 1 2 tenemos una flecha a la derecha. Ahora este no es el gráfico de nuestra solución. Recuerda que queremos el intervalo que satisfaga ambas desigualdades porque están conectados por, y gráficamente ¿qué significa? Queremos el intervalo que se grafica ambos en rojo y azul y puedes ver que serán los números entre 1, 2, y 4 incluyendo 1, 2 pero no incluyendo 4 este intervalo aquí. Vamos adelante y limpia esto para que esté muy claro qué intervalo es la solución. De nuevo es el intervalo entre estos dos. Entonces, si quisiéramos expresar esta nota de intervalo de uso, tenemos el intervalo de 1, 2 a 4. Está cerrado el 1, 2 porque incluye 1, 2. Hacemos un soporte cuadrado y está abierto el 4. Porque no incluye 4, por lo que usamos a los padres redondeados. Ahora hemos expresado la solución tres formas de desigualdades conectadas por y, como un gráfico y utilizando la notación de intervalo. Ahora quiero mencionar que podríamos expresar la solución como desigualdad compuesta similar a la forma que se ha dado a nosotros. Aviso x es el intervalo entre 1, 2 y 4, cerrado el 1, 2 y abierto el 4. Así que podríamos expresarlo como x es menos de 4 y mayor o igual a 1, 2. Así que puede ver la solución expresada de esta manera también. Por supuesto, significa lo mismo que x es menos de 4, y x es mayor o igual a 1, 2. Espero que hayas encontrado esto útil.